serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas. Hoy toca la predicación número 6 del libro de Hechos. Comenzamos hace algunas semanas atrás. Y vamos a continuar hoy. Así que os pido, por favor, los que tengáis Biblia, que podáis abrir vuestras Biblias en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Aquellos que no tenéis Biblia, pues simplemente podréis seguir la lectura en la pantalla. Hechos, capítulo 4, versículo 32 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tenéis? Hechos, capítulo 4, versículo 32. Lo leemos. Dice así: y la multitud de los que habían creído, es decir, de los creyentes en Jesucristo, la multitud de ellos, era de un corazón y de un alma. Y ninguno de estos creyentes en Jesucristo decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, significa esto que era de la tribu de Leví, no que levitara, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a parar aquí un momento. Hasta este momento, la descripción que Lucas, el autor del libro de Hechos, ha hecho de la iglesia primitiva es una descripción totalmente positiva. Hasta ahora se ha mostrado a la iglesia primitiva creciendo de manera sobrenatural, en una dinámica de comunión constante, unos hermanos con otros, compartiendo todas sus cosas. Los creyentes están llenos del Espíritu Santo, es una iglesia llena de vitalidad, de frescura, de pasión, de belleza, de gozo. De hecho, ni siquiera los intentos de Satanás de frustrar el avance de esta iglesia consiguieron frustrar algo. No sé si recordáis la semana pasada, con la predicación de Isaac, si no recuerdo mal, cómo Satanás trató de que, a través de la presión externa y de la persecución, el concilio judío tratara de acallar a los apóstoles. ¿Pero lo consiguieron o no lo consiguieron? No lo consiguieron. Todos los intentos de Satanás de frustrar a la iglesia hasta ahora han sido un fracaso. Así que si nosotros leemos hasta aquí, hasta este versículo, nosotros podríamos llegar a pensar que la iglesia primitiva fue una iglesia perfecta, impecable. Pero ahora Lucas nos va a demostrar que esa imagen de la iglesia no es ni completa ni real, que no hay ninguna iglesia perfecta, porque todas las iglesias están compuestas por personas imperfectas y pecadoras, por tanto no puede haber iglesia perfecta, y la iglesia primitiva no fue la excepción. Por eso en el capítulo 5 de Hechos se nos va a describir el primer ejemplo de pecado en la iglesia primitiva. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice así: pero, es decir, en contraposición con lo que acabamos de leer tan bonito y tan bello, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Hasta aquí bien. Versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, el apóstol, dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Reteniéndola no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, pobres jóvenes, lo envolvieron y sacándolo,
lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró también su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a la mujer: «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo: «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo: «¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Si alguien no sabe lo que es expirar, es simplemente dar el último aliento, es morir. Y sigue diciendo: «Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Si os habéis fijado, he leído el texto en 2 partes diferenciadas. La primera parte está llena de luces y nos describe la realidad más positiva de la iglesia primitiva. La segunda parte, en cambio, el capítulo 5, está lleno de sombras y nos describe esa realidad más desagradable de aquella primera iglesia. Así que el título de esta predicación es precisamente ese: luces y sombras en la iglesia primitiva. Y lo he dividido también en 2 puntos, que son precisamente eso. El primer punto, luces de la iglesia primitiva, y el segundo punto, sombras de la iglesia primitiva. No sé si se puede ver en la pantalla. Ahí está. Muy bien, vamos a empezar con el primer punto, luces de la iglesia primitiva. Mirad lo que en los primeros versículos nos describen, aquellos que hemos leído, es la vida sobrenatural de la iglesia. Y hago énfasis en el aspecto sobrenatural. Porque esa forma de vivir como iglesia no es algo que se pueda reproducir o imitar. Esto no se trata de un grupo de personas que se juntaron en aquel tiempo con buenas intenciones y que dijeron: «Mira, vamos a tomar buenas decisiones y a partir de mañana vamos a hacer esto y esto otro». No, no y no. Lo que nos describen aquellos primeros versículos es una vida sobrenatural de la iglesia. Lo que está pasando es que Dios se ha metido dentro de estas personas, que el Espíritu los ha llenado de una manera tan poderosa que en el alma de esta gente está la vida de Dios. Y ahora hay un ambiente sobrenatural en ello. En ello hay temor de Dios, hay alegría íntima, hay sencillez de corazón. Sus corazones han abrazado a Cristo con tanta fuerza que ya no tienen brazos para pegarse a las cosas terrenales. Han puesto los ojos en lo eterno de tal manera que han conseguido despojarse de la tiranía de lo terreno. Ellos están satisfechos en Cristo. Si tienen a Cristo, lo tienen todo y todo lo demás les sobra. Ellos tienen un único proyecto, el reino de Dios. Ellos tienen un único rey y no es el César, es el Señor Jesucristo. Sus motivaciones son puras. ¿Sabéis por qué esta gente hacía lo que hacía? Porque amaban lo que amaban. Ellos obran de esta manera porque son de esta manera. No sé si me estoy dando a entender. Ellos obran porque son. El que obra sin ser es un hipócrita, es un actor, está actuando. Pero ellos no estaban actuando, ellos son, sus motivaciones son puras. Algo les ha pasado en el interior. De hecho, el cristianismo no es básicamente algo que tú haces. No te conviertes en cristiano por algo que tú haces. El cristianismo es algo que te ocurre, algo que te pasa. Dios viene a tu vida, te transforma, te salva, transforma tu mente, transforma tu corazón. Y lo que tenemos aquí es a un grupo de creyentes que tienen un nuevo corazón. Y con ese nuevo corazón tienen unos nuevos afectos y una fe de la que brota una nueva conducta, un nuevo estilo de vida. Y cuando eso ocurre, ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa es cristianismo 100%, cristianismo puro. Y eso es lo que hemos leído en los primeros versículos de hoy. Vemos a creyentes que no viven para sí, que no quieren ocupar el centro, sino que han destronado a su ego. Estamos delante de una iglesia sana. Y los versículos que hemos leído nos dan algunas características de esa iglesia sana. Por ejemplo, el versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído, ¿cómo eran? De un corazón y de un alma. El Espíritu Santo había unido a estos creyentes de tal manera que Lucas dice que a pesar de que eran muchos, todos ellos eran de un corazón y de un alma.
Era tal el amor que se tenían los unos a los otros que el otro siempre iba antes que yo. Mira, hoy es muy común dedicarnos a satisfacer nuestros propios deseos personales y luego solo si nos sobran los recursos y si nos sobran las ganas, pues entonces quizás pensamos en ayudar a las necesidades del otro. Pero esta iglesia estaba tan absorta en suplir las necesidades del otro que ya no se preocupaban en satisfacer los deseos propios. Eso es una iglesia sana. Otra de las características nos la da el versículo 33. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Yo no sé si recordáis la predicación de la semana pasada, lo que sucedió con los apóstoles solo unos días antes de esto. Los apóstoles habían recibido una orden por parte del concilio judío de que no podían volver a predicar la resurrección de Jesucristo. Lo tenían prohibido. Y sin embargo, ¿qué dice el texto que hacían? Con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sabían que obedecer a Dios era más importante que obedecer a los hombres. Por eso ellos dijeron en Hechos 4, 19 y 20, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos sabían que si predicaban la resurrección de Jesucristo probablemente iban a cosechar consecuencias muy desagradables. Ellos sabían que seguir predicando iba a ofender a los líderes judíos, pero no dejaron de predicar la verdad por ello. Os pregunto, ¿sabéis por qué predicar el Evangelio ofende a muchas personas? Porque el Evangelio saca a la luz, expone y pone en evidencia el pecado de los hombres. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 7, dijo a sus discípulos, el mundo no tiene motivos para aborreceros. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son ¿cómo? Malas. Cuando Jesús predicaba el Evangelio, una parte de ese mensaje siempre ponía en evidencia o enfrentaba a las personas con su propio pecado. Y estas personas se ofendían, de hecho se ofendieron hasta tal punto que llevaron a Jesús a ser crucificado. Pero Jesús en ningún momento suavizó el Evangelio para hacerlo menos ofensivo. Y los apóstoles, demostrando tener la mente de Cristo y siguiendo el ejemplo de su Señor, tampoco suavizaron el Evangelio. Sin embargo, con tristeza tengo que decir hoy que gran parte de aquellos que se confiesan cristianos actualmente han caído en la tentación de suprimir la verdad para evitar la ofensa. A veces, en nombre de una supuesta contextualización del Evangelio, han despojado al mensaje de Cristo de todo aquello que al hombre moderno o al hombre posmoderno le pueda parecer ofensivo. Ay, este tema es mejor que no lo toque en tu predicación, porque si lo toca fulanito a lo mejor ya no vuelve nunca más a la iglesia. ¿Y de qué sirve que alguien venga a la iglesia si no es expuesto a la realidad de su propio pecado para que sea consciente de que necesita con urgencia a un Salvador? ¿De qué sirve tener una iglesia de personas que se consideran a sí mismos sanas espiritualmente si Jesucristo dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos? Él dijo, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Alguien dijo, y lo dijo con mucha razón, mira, no suavicen nunca el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente lleva toda su vida ofendiendo a Dios. Deja que se ofendan por unos momentos. Otra de las características de esta iglesia primitiva sana, lo vemos en los versículos 32, 34 y 35. Fijaos lo que dice. Dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles como líderes de esa iglesia, y ellos repartían a cada uno según su necesidad. Mirad, la situación es la siguiente. Había hermanos en aquel tiempo que carecían de lo más básico, y había otros que les sobraba.
Unos tenían lo suficiente para cubrir sus necesidades y encima les sobraba, podían repartir, pero otros carecían de lo necesario. Escucha esto, porque quiero aclararlo. El problema aquí no es la desigualdad económica que había entre los distintos hermanos. El problema es la carencia que había entre muchos hermanos. La desigualdad no es el problema, ¿vale? Quiero hacer énfasis en esto, porque el Señor a unos da 10 talentos, a otros da 5 talentos y a otros da 1 talento. ¿Es así o no es así? Dice 1 Samuel 2:7, la oración de Ana: Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y enaltece. Dios es soberano en la repartición de la riqueza. Y ojo, no quiero que nadie me malentienda. No estoy diciendo que Dios quiere que los pobres vivan permanentemente anclados a la miseria por decreto de Dios, en absoluto. De hecho, el mismo Dios, que es soberano en la repartición de la riqueza, manda, ordena a los que tienen que compartan sus bienes con los que no tienen. Pero el punto es que Dios es soberano en repartir la riqueza. Y Dios en su voluntad establece que unos van a tener 10, otros van a tener 5 y otros van a tener 1. Así que la voluntad de Dios no es que todas las personas vivan en el mismo nivel socioeconómico. Cuidado con la envidia, iglesia. Cuidado con mirar con malos ojos a aquel a quien Dios ha bendecido y tiene una casa más bonita que la tuya, o un coche más bonito que el tuyo. Cuidado con la envidia, porque este es un dardo lanzado desde el mismo infierno. Queda claro que el problema no es la desigualdad, es la carencia. Porque como dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora? No puede morar el amor de Dios en él. Pero estos cristianos entendieron que la totalidad de lo que tenían, de todos sus recursos materiales, pertenecía primeramente a Dios. Y que Dios lo había puesto en las manos de ellos para que ellos pudieran administrarlo bien y suplir las necesidades de aquellos que tenían carencia. Mira, yo espero que a estas alturas estés sintiendo dos cosas como yo. En primer lugar, sintiendo un enorme deseo de crecer a la altura de esta iglesia, de vivir en esta dinámica. Pero en segundo lugar, espero que estés sintiendo también convicción de pecado cuando como cristianos no vivimos a esta altura. Y ahora Lucas pasa de hablar de lo general a lo específico y pone el ejemplo de un tal José, a quien los apóstoles han apodado Bernabé, un personaje que será muy importante a lo largo del libro de Hechos. Dice el versículo 37 que este José, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José sabía muy bien que Dios le amaba y que le había bendecido hasta el colmo. José sabe que Cristo está preparando un lugar para él en la casa del Padre. José sabe que el que ha de venir vendrá y no se tardará y que lo va a llamar a su presencia para estar para siempre con él. José sabe que hay una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios y él quiere vivir ahí. Su corazón está completamente apegado a Dios. Él se siente se siente completo en Cristo y únicamente motivado por un amor sincero y una fe genuina, él vende una heredad y trae el precio íntegramente de lo vendido a los pies de los apóstoles para que estos líderes designados por Dios repartieran según las necesidades de aquellos que sufrían carencia. José tiene algo muy claro. Él sabe que estar en Cristo es estar en la iglesia. Él sabe que pertenecer al Señor es pertenecer a los hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Y si esta heredad alguna vez tuvo algún valor para José, si esta heredad alguna vez fue un tesoro para su alma con el que él soñaba en un futuro hacer de esto y lo otro, al conocer a Cristo, al ver todas las cosas a través de los ojos de la fe, a través de las promesas de Dios y a través de la eternidad, todo se redefine. Todas las cosas se ponen en su lugar y José ya no busca lo suyo. Ya no sueña con esta heredad.
El Dios de amor ha llenado su corazón y él ahora está rebosando, no necesita nada más para ser feliz. Él vive ahora con la intención de compartir, de bendecir, de dar, de edificar, de enriquecer a otros. Él está dispuesto a menguar para que sus hermanos crezcan. Él está dispuesto a decir no a su ego para decir sí a sus hermanos. Él no está pensando en sí mismo, él está pensando en el otro. Y él da no para llamar la atención sobre sí mismo, no para que la gente vea su generosidad. Él no está buscando el aplauso de los hombres ni el reconocimiento de los hermanos. Él lo hace movido únicamente por el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón. Él se siente privilegiado, dichoso, feliz dando esta heredad porque sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Pero toda esta descripción bonita, bella, de la iglesia primitiva, de esta entrega sacrificial y desinteresada, se va a ver empañada ahora por el pecado del engaño, de la hipocresía y de la gloria personal. Y esa es la segunda parte de este sermón. Sombras de la iglesia primitiva. Mirad, yo quiero que os fijéis, si tenéis vuestras Biblias abiertas, los que la tienen, fijaros en el texto que hemos leído, desde Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 5:11. Y quiero que me digas cuántos personajes aparecen en esta historia que acabamos de leer. Que los mires y los vayas mencionando en voz alta, conforme los vayas viendo. ¿Quiénes aparecen? Desde el 4:32 al 5:11. Menciona todos los personajes que aparecen. Muy bien, los apóstoles. ¿Quiénes más? Creyentes, un grupo de creyentes. ¿Quién más? José aparece por ahí, un tal Bernabé, ¿no? ¿Quién más? Ananías y Zafira, muy bien. Aparece también un grupo de jóvenes por ahí, en 2 ocasiones. Pedro, muy bien. Pero mira, hay un personaje que solo es mencionado una vez, pero que está en toda la escena. Y es un personaje muy siniestro y yo no quiero que lo pasemos por alto. Creo que alguien ha mencionado en voz bajita por ahí. Satanás. En el capítulo 5, versículo 3, se menciona a Satanás. Y el propósito de Satanás es oponerse siempre a la obra de Dios. De hecho, el término Satanás en hebreo significa literalmente adversario. Donde Dios está obrando, Satanás siempre está atacando. La semana pasada nosotros vimos que el ataque de Satanás contra la iglesia vino desde afuera, a través de la presión externa, a través de la persecución ejercida sobre los apóstoles a manos del concilio. Pero esa táctica diabólica fracasó. ¿Por qué? Porque no consiguió amedrentar a los apóstoles. Al contrario, avivó la llama de la fe de los apóstoles y estos apóstoles ya no solo predicaron a las multitudes, sino que encima tuvieron la oportunidad de predicar al mismo concilio. Así que a Satanás le salió el tiro por la culata. Dice en Hechos 4:4 que muchos creyeron y que el número de los varones era como 5.000. La iglesia seguía creciendo. Pero Satanás, lejos de rendirse, decidió cambiar su táctica. Atención a esto, Al darse cuenta de que la presión externa sobre la iglesia no servía para nada, excepto para avivar más la llama y la fe de esos creyentes, decidió atacar a la iglesia, pero ya no desde afuera. Ahora decidió hacerlo desde adentro. Satanás se infiltró en la iglesia para corromperla desde el interior. Y a través de los siglos, esta táctica ha demostrado ser mucho más eficaz que la presión externa. Mirad, hermano, es muy evidente que Dios está obrando en la iglesia cristiana evangélica de Torre del Campo. El que no lo ve es porque no quiere verlo. La semana pasada tuvimos nuestra asamblea anual, un tiempo maravilloso, donde pudimos ver cómo la iglesia está siendo bendecida por la mano de Dios, incluso en un tiempo tan difícil como este. La iglesia está creciendo, cada vez hay más y más proyectos, los ministerios se están aumentando, los creyentes que se involucran en esos ministerios son cada vez más. Invertimos más y más dinero cada año para ayudar a las familias necesitadas de la iglesia. Nuestras ofrendas
sostienen o alcanzan a misioneros de distintos países del mundo. Los recursos nos dan para hacer ofrendas especiales cuando situaciones especiales lo requieren, como el terremoto de Haití. Cada año damos más y cada año las ofrendas crecen. Cada año hay nuevos creyentes, cada año más y más hermanos desean bautizarse, dar testimonio público de su fe en Jesús. Cada año más creyentes reciben el discipulado y empiezan a crecer en conocimiento y madurez. Dios está aquí, Dios está obrando. Pero ojo, donde Dios obra, Satanás ataca. Y él quiere hacerlo desde adentro. Lo digo más claro, Satanás quiere destruir esta congregación. Y como hacerlo desde afuera serviría de muy poco, él quiere hacerlo desde adentro. Un enemigo invisible está siempre cerca de nosotros como león rugiente y su único propósito es oponerse al plan de Dios y destruir la iglesia. Y eso nos coloca a ti y a mí en una situación vulnerable. Yo no sé si tú eras consciente de ello. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, la famosa oración del Padre Nuestro, hay una frase que él enseñó a orar en Mateo 6:13, que dice así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, pues esta expresión se puede traducir literalmente como líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Y esta es una oración diaria. Debería ser una oración diaria. Jesús quiere hacernos conscientes de que todos estamos expuestos a que Satanás llene nuestro corazón con la mentira. Y eso fue exactamente lo que sucedió en la iglesia primitiva. Mientras la iglesia crecía y muchos eran llenos del Espíritu Santo, Satanás se infiltra y con su mentira diabólica llena el corazón de una pareja llamada Ananías y Safira. Mira, uno de los errores más peligrosos que puede cometer la iglesia actual es menospreciar, minusvalorar o no darle importancia al diablo. Ah, sí, yo creo que un diablo habrá por ahí estará, ¿no? Y hacerle una guerra pequeña. Hermanos, no estamos tratando con un necio, estamos tratando con un ser lo suficientemente astuto como para destruir tu gozo y tu paz si no lo vigilas. Vigila siempre, porque este enemigo espiritual también te ronda a ti. Y o vives con la armadura de Dios, como dice Efesios 6, o los dardos del maligno no van a tardar en alcanzarte. Y un dardo lleno de veneno mortal llenó el corazón de esta pareja en la iglesia primitiva. Y mira, yo quiero que en los siguientes minutos contestemos a 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué hicieron Ananías y Safira? ¿En qué consistió el pecado de ellos? Yo cuando leía este texto de adolescente, pues yo no lo entendía. Yo decía, pero si están siendo generosos, si están dando parte de una heredad, ¿dónde está el problema? En segundo lugar, ¿para qué? ¿Qué procuraban ellos al actuar así? ¿Qué buscaban? Y en tercer lugar, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de su pecado? ¿Cuál es la razón? Así que vamos por partes. Pregunta número 1. ¿En qué consistió el pecado de Ananías y Safira? Si nosotros pudiéramos estar allí y hablar con Pedro, con el apóstol Pedro, quizás nos acercamos y decimos, bueno, hermano Pedro, ¿qué ha pasado? Que veo ahí a muchos jóvenes. ¿Hay reunión de jóvenes hoy? No. Están enterrando a un muerto. ¿A un muerto? Pero Pedro, ¿qué ha pasado? Que Dios lo ha fulminado. Pero Pedro, ¿qué me estás diciendo? ¿Que Dios qué? ¿Pero qué ha hecho? Y quizás nosotros esperaríamos escuchar de la boca de Pedro que él dijera algo grotesco, un pecado horrendo, ¿verdad? Quizás algo relacionado con un homicidio, algo violento, una depravación o perversión sexual, una rebelión voluntaria, descarada. ¿Pero qué habían hecho Ananías y Safira? Yo no estoy diciendo que lo que ellos hicieron fue algo menor, estoy preguntando que qué habían hecho. Ellos habían vendido una propiedad que les pertenecía. Pongamos que la vendieron por 100.000 euros, ¿vale? Eso no lo dice la Biblia, ¿vale? Pero es para hacernos la idea, para entender bien el texto. Pongamos que la vendieron por 100.000 euros, esta propiedad.
Y ellos venden esta propiedad por 100.000 euros y se presentan al siguiente domingo en la iglesia, en la reunión de iglesia, y Ananías se pone de pie. Perdón, hermano Pedro, ¿podría decir unas palabras que mi esposa y yo nos gustaría transmitir algo a la iglesia? ¿Puedo hablar? Y Pedro dice, sí, adelante. Entonces Ananías se levanta, coge la mano de su esposa, Safira, y puesto de pie dice, querido hermano, gloria al Señor, aleluya, amén. Nosotros ya sabéis que el Señor nos ha bendecido tanto, estamos tan contentos, gloria a Dios, aleluya. Bueno, vosotros conocéis la parcelita que tenemos, ¿verdad? ¡Qué parcelita, ¿Cuántas historias podría yo contar de aquella parcelita? Bueno, y vosotros seguro, si muchos de vosotros habéis estado en esa parcelita, anda que no hemos pasado allí tiempo de comunión y de descanso, qué bonita parcela, Vosotros sabéis que ese era el rinconcito donde mi esposa y yo, pues, de vez en cuando nos íbamos a despejarnos, a descansar, y una lágrima se le cae. Pero gloria a Dios, amén, aleluya, bendito sea su nombre. Pues bien, hermanos, como iba diciendo, la hemos vendido. Y la hemos vendido por 70.000 euros. Y mi esposa y yo, pues queremos entregar todo el dinero de la venta a esta preciosa iglesia, porque nuestros hermanos sabemos que padecen necesidad y ¿cómo vamos a cerrar nuestro corazón a ellos, Porque vosotros sabéis cuánto amamos a nuestra parcela y vuelven a contar la historia de la parcela. Pero claro, es que nuestros hermanos son más importantes. Gloria a Dios. Su pecado no fue que se quedaron con una parte del dinero de la venta. De hecho, Pedro les dice en el versículo 4 del capítulo 5 que la parcela era suya y que no tenían por qué venderla. Que ya que la vendieron, nadie les obligó a dar nada. En la iglesia no se impone a nadie a dar absolutamente nada. Era tuya, Ananías. Y tú podías haber dado nada. Podías haber dado 1 céntimo, podías haber dado 50 euros, 70.000 o todo. Eso es decisión tuya. El pecado fue no que retuvieron una parte de lo vendido, sino que retuvieron una parte de lo vendido diciendo, simulando, aparentando que lo habían dado todo a la iglesia. Ese fue su pecado, simulación, apariencia, hipocresía y por otro lado una mentira descarada. Y luego Pedro va a probar también a la esposa de Ananías y se presenta a Safira en el versículo 8 y le dice Pedro, oye, Safira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿En 70.000 fue que vendisteis la parcelita? Y ella dice, sí. 70.000, seguro, sí. Hipocresía y mentira. Mira, hay personas que consideran que la hipocresía no es algo tan grave. Y este texto está aquí para recordar a la iglesia, a los creyentes, que Dios aborrece, abomina a los hipócritas. Hermanos, cuidado con la hipocresía porque estamos en la presencia de Dios. Cuidado con las caretas en la casa de Dios. ¿Llevas máscara? ¿Simulas? ¿Quieres aparentar algo que no eres realmente? No seamos rápidos en decir que no. Yo no. Vamos a tratar de escuchar lo que el Señor quiere decirnos hoy a través de su palabra. En segundo lugar, ¿para qué? ¿Qué procuraban ellos al actuar así? ¿Qué buscaban? Bueno, el único proyecto de Ananías y Safira, su intención era la de recibir honores. Ellos querían recibir el aplauso, la aprobación de los hermanos. En definitiva, lo que ellos buscaban era la gloria personal. De hecho, viendo cómo Lucas nos narra la historia en el libro de Hechos, donde Ananías y Safira aparecen inmediatamente después de que se nos hable de la generosidad de José, de Bernabé, es muy probable que Ananías y Safira vieran cómo los apóstoles honraron la generosidad de José. Y ellos no querían ser menos. Ese chipriota desconocido, el levita, el don nadie, y ahora todo el mundo está hablando de él. Bernabé, el que consuela a todos, ¿no? Pues yo también quiero que los líderes me honren en medio de la multitud. Yo también quiero ser conocido. Siempre Bernabé, si son siempre los mismos.
Yo también quiero que sepan que estamos aquí. Así que, cariño, vamos a hacer una cosa. Y ellos tramaron un plan convencidos de que, bueno, sustraer una parte de la venta, pues tampoco iba a empañar una acción tan generosa y altruista, ¿no? Os pregunto, ¿era de verdad una acción altruista? Es decir, ¿lo hacían sin ningún tipo de interés propio, excepto el de glorificar a Dios y bendecir a esos hermanos que estaban en necesidad? Es obvio que no. Detrás de aquella aparente acción altruista y generosa hay un fuerte interés personal. Lo que Ananías y Zafira persiguen de verdad no es glorificar a Dios, es alimentar su ego. Ellos desean exhibirse, ellos desean llamar la atención sobre su propia generosidad. Desean ser vistos, recibir honores, recibir la alabanza de los hombres, estar en la boca de todos, que todos hablen de ellos. Mira, en realidad ellos no están ofrendando. Tú dirás, bueno, están ofrendando, ¿no? Están dando 70.000. Para Dios, eso no es una ofrenda. Ellos no están ofrendando en absoluto. Ellos se están comprando, que es distinto. Están comprando una reputación. Ellos no están sirviendo. Ellos están sirviéndose a sí mismos. Ananías y Zafira querían un aplauso y 30.000 euros. Y yo no quiero que tú veas a Ananías y a Zafira como algo muy lejos de ti. Te pregunto, ¿qué es lo que tú persigues al orar? Cuando levantas tu voz en medio de la congregación, ¿qué persigues? ¿Mides tus palabras, tus frases, para que otros vean mi espiritualidad, lo bien que oro? ¿Qué persigo yo al predicar? ¿Qué persigues tú al cantar, en la alabanza, al servir, al ofrecerte? ¿Para qué haces las cosas? Jesús criticó muy duramente a los hipócritas fariseos. ¿Sabéis por qué? Él dijo, hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres. No sé si ese texto está en la pantalla o no. En Mateo 23:5. Jesús dijo que los hipócritas aman el primer lugar, aman los primeros asientos. Obviamente, eso es una metáfora, que quiere decir que estas personas buscan la gloria personal por encima de todo. Quieren estar en el centro del escenario, que los focos apunten a ellos. Estos oran en público para ser vistos por los hombres, para hacer alarde de su espiritualidad. ¿Sabéis qué? Estas personas apestan para Dios. Apestan. Ya sabemos en qué consistió el pecado de Ananías y Zafira. Ya sabemos también el por qué. ¿Qué es lo que buscaban haciendo eso? Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la causa de ese pecado. ¿Cuál es la razón? ¿Qué le llevó a eso? Mira, el texto en Hechos capítulo 5 dice que ellos dieron lugar al diablo. Pero esa no es toda la explicación. Satanás no es toda la explicación. Es verdad que Satanás estaba allí tratando de meterles su veneno en la mente y en el corazón, pero ellos abrieron su corazón de par en par. Ellos dieron cabida a esa insinuación satánica. Aquí pasaron dos cosas. En primer lugar, Satanás lanzó su dardo, pero en segundo lugar, la concupiscencia, las pasiones desordenadas de Ananías y Zafira salieron al encuentro de este dardo. El vil deseo de Satanás se alineó con el deseo desordenado de Ananías y Zafira. Y esto es algo de lo que ninguno de nosotros está exento. Por eso la Biblia nos manda, el Señor nos manda, el Espíritu de Dios nos manda constantemente a crucificar nuestras pasiones y deseos desordenados. El apóstol Pablo en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, mira, si tú eres de Cristo, si tú eres cristiano, entonces esto tiene que pasar en tu vida. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vives para tus propias pasiones y deseos egoístas, egolátricos, egocéntricos, sino para la gloria de Dios. En Colosenses 3:5 el apóstol Pablo escribe, haced morir, mortificar lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Mirad, un cristiano es aquel que lucha día a día por destruir sus pasiones y deseos egoístas. Un cristiano es aquel que no vive para sí, sino para Él.
Un cristiano no busca ser el centro de atención, sino que todos los focos apunten y exalten al único digno que lo merece, a Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, por la eternidad, por siempre. Él y Él. No a nosotros, dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Gloria. La iglesia no es un lugar para buscar autopromoción. La iglesia no es el lugar para buscar palmaditas en la espalda. La iglesia no ha sido creada para que tú te sientas importante. Si tú buscas eso, entonces búscate otro lugar. Porque cuando tú vienes a la casa del Señor, Dios no le ofrece un sofá a tu ego, le ofrece una cruz. Dios no le da un sofá a nuestro ego. Dios le ofrece una cruz. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús con esas palabras nos está mandando a mortificar esas pasiones que se levantan en nuestro corazón, ese deseo de querer ser honrado, ese deseo de querer ser reconocido, llamado, que todos sepan que fui yo el que hablé, que todos sepan que aquel día oré yo, que todos vean mi acto de servicio, que todos me reconozcan. Hermano, eso es concupiscencia, eso son pasiones torcidas y no vienen de Dios, esos son dardos del maligno. Y nuestra responsabilidad es venir a la cruz, negarnos a nosotros mismos y decir, Señor, confieso que tengo una pasión desordenada, un deseo pecaminoso, pero lo confieso y te ruego que me ayude a apartarme de esta locura, Señor. No a mi nombre, oh Señor, no a mi nombre, a tu nombre da gloria. Que solo tú recibas el aplauso, que te reconozcan a ti, que yo quede a la sombra, que incluso después de haber sido usado poderosamente para el avance de tu reino, escóndeme, Señor, a la sombra de tu cruz. Pero Ananías y Zafira dieron lugar al diablo. Hermanos, quiero ser directo. ¿Tienes tú el deseo de ser reconocido? ¿De ser alabado? ¿De ser tenido en cuenta? ¿Te fastidia que los que te rodean no lleguen a reconocer tus actos de servicio, tu conocimiento, tu entrega, tu criterio? ¿Eres de los que calcula cada gesto pensando en lo que pensarán? Voy a sonreír ahora, porque si no se van a pensar que... ¿Te mueves constantemente bajo la pregunta, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Tras un acto de servicio, buscas así ansioso de reojo con la mirada que alguien lo haya notado. ¿Te cuesta mantener tu ofrenda en secreto? ¿O en el fondo de tu corazón deseas que otros sepan lo que has dado? Hermanos, ninguno de nosotros está libre de esto, ninguno. Lo que quiero que entendáis es que es un asunto muy serio, que es muy serio. Y si tú luchas con esto, es hora de ir a la cruz. Es hora de apagar los focos que apuntan a ti, es hora de bajarte del escenario, es hora de poner la cara en el polvo y decir, porque tuyo, Señor, es el reino, porque tuyo es el poder y porque tuya es la gloria. Ananías y Zafira dieron lugar al diablo y lo que fue peor, perdieron el temor del Señor. Ellos pensaban que eran inteligentes, que habían planeado un plan fantástico. Qué necio, ¿verdad? Qué tonto. Se habían olvidado de aquel que lo ve todo. Dice el libro de Hebreos que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La hipocresía y el engaño en la casa de Dios es un tema que Dios trata con mucha seriedad. A Dios le dan arcadas estas actitudes. Pero yo no quiero que veáis a Ananías y a Zafira como personas muy lejanas a nosotros. Porque nuestra carne, nuestro corazón torcido nos lleva constantemente a la hipocresía, a intentar simular, aparentar, al qué pensarán, no voy a hacer esto, no sé a qué, o voy a hacer esto otro, porque... Jesucristo dijo, buscáis la gloria de los hombres y por eso no podéis entender absolutamente nada. Por eso no podéis recibir las cosas de Dios.
Pero Jesús dijo, yo no busco mi gloria, gloria de los hombres no recibo. Cuando uno de nosotros camina con este tipo de pensamiento de recibir gloria personal y no lo lleva a los pies de la cruz, entonces nos estamos convirtiendo en esa mancha en la iglesia, en esa nota discordante, en ese hedor desagradable que provoca arcada a Dios. Ananías debían haber llevado a la cruz esos deseos egolátricos, egocéntricos, deberían haber apagado los focos, haberse bajado del escenario y decir, Señor, que solo tu nombre sea bendito. Pero no se quisieron bajar del escenario. ¿Y sabéis lo que Dios hizo? Se subió al escenario. Ellos querían exhibirse, querían hacerse un nombre, pero en la casa de Dios no se juega. Y Dios se sube al escenario. Dios dice, ¿queréis exhibiros? Pues ahora me voy a exhibir yo. Y voy a demostrar quién soy, y voy a mostrar a todos, a la iglesia, a toda la iglesia, a la iglesia de todos los tiempos, que yo, Jehová, amo la verdad en lo íntimo, que aborrezco la hipocresía, que amo a mi iglesia. Y lo que tenemos es una exhibición del poder de Dios, de la santidad de Dios y del amor de Dios, ojo. Porque fue por amor a su iglesia que Dios extirpó a esta pareja. Dios estaba cuidando, pastoreando y edificando a su iglesia. Él no iba a permitir que el diablo envenenara desde el comienzo a su pueblo. Y es verdad, tal vez los hipócritas hoy no caigan fulminados, como Ananías y Safira. Yo nunca he visto pasar una cosa así, y sí me he topado. Y conozco a personas que calculan hasta el último gesto para recibir un fuerte aplauso, para ser reconocidos, para que la gente de la iglesia vea y valore lo que hacen. Nunca vi caer muerto a alguien así. Pero sí sé, algún día todos estaremos delante de Dios en el gran trono blanco, y allí las cosas van a ser vistas como son en realidad, sin caretas, y cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo. Hermanos, la vida aparente, la hipocresía en el cuerpo de Cristo, ofende a Dios y tienta al Espíritu Santo. En Hechos 5:9 se utiliza este término, tentar al Espíritu Santo. Es un término muy fuerte. Es como si ellos hubieran provocado a Dios, como si lo hubieran encarado y le hubieran dicho, Señor, ¿tú no eres el que ama la verdad en lo íntimo? Venga, demuéstralo, yo soy un hipócrita, a ver qué me hace. Eso es lo que significa el término tentar, probar, desafiar. Quizá lo hacían inconscientemente, pero eso era lo que hacían. Y Dios solamente le dio un golpe, pero cayeron fulminados. Mira, este texto plantea muchas otras preguntas. Quizá alguien está diciendo, José Daniel, pero ¿Ananías y Safira están en el cielo o están en el infierno? ¿Ellos eran creyentes que recibieron la disciplina de Dios por su pecado o eran incrédulos que fueron juzgados y castigados con la muerte? Mira, no podemos saberlo con seguridad porque el texto no lo dice. Pero es muy probable que fuesen creyentes que pecasen contra Dios y que Dios en su soberanía decidiera que al principio de la historia de la iglesia Él iba a aplicar una severísima disciplina para cortar, erradicar el pecado en su iglesia. De hecho, no sería extraño ese tipo de disciplina. En 1 Corintios 11, el texto que solemos leer muy a menudo, un poquito más adelante, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto que muchos están enfermos y que otros duermen por causa de su pecado. Y cuando dice que duermen, no se refiere a que estaban echando la siesta. Habla de la muerte. Y de la muerte de los cristianos. Ese término, dormir, siempre que se utiliza en relación a la muerte, hace referencia a los creyentes. Así que hay una disciplina severa también de Dios. Pero yo quiero terminar esta predicación llamando vuestra atención a algo que se repite 2 veces en el texto. En Hechos capítulo 5, versículo 5, dice que cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró. ¿Vino qué? Vino gran temor sobre la iglesia. Bueno, gran temor sobre los que oyeron, dice. Un poco más adelante, cuando ella también cae a los pies y la sepultan junto a su marido, ¿qué dice? ¿Y vino qué? Gran temor sobre la iglesia, ¿y sobre quién? Sobre todos los que oyeron estas cosas. Mirad, dice el texto bíblico que los jóvenes tuvieron que enterrar el cuerpo de Ananías. Yo no sé si por aquel entonces había ya reunión de jóvenes,
Pero si la había, se estrenaron bien. Yo no me imagino a Javi y Miriam diciendo, chicos, hoy la reunión de jóvenes va a ser un poquito distinta. Y los jóvenes preguntando, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir a Sierra Nevada? No, vamos a enterrar a Ananías. Ahora, yo estoy convencido, estoy seguro, que estos jóvenes, mientras llevaban el cuerpo de Ananías, no iban diciendo, si es que yo lo sabía, estos desgraciados, si siempre han sido un hipócrita. Sí, muchas caritas, muchas sonrisas. Pero luego no vea el corazón que tenía. Si yo lo sé, si a mí me lo contaba. Pues bien merecido que lo tienen. Hombre, así debe ser, que Dios les pegue duro. A ver si ya la iglesia... ¿Tú te lo imaginas así a esos jóvenes? Y otro contestando, yo sabía algo, yo me imaginaba, eso olía raro. Cuando él sonreía de esa manera, yo no me la tragaba, la verdad. No era sincero. Ananías siempre igual, a criar malva. ¿Os lo imagináis así? ¿Cómo te imaginas tú a esos 5, 10, 15 jóvenes que fueron a envolver el cuerpo, que vieron caer a Ananías y a Safira fulminados por su hipocresía y tuvieron que llevarlo a enterrar? ¿Cómo lo imaginas? Yo te digo algo, yo presencio algo así y yo estaría haciendo un repaso en mi conciencia, no sea que el siguiente en caer fulminado sea yo. Y desde el lugar donde cayó Ananías hasta la cueva donde lo sepultaran, yo creo que estos jóvenes fueron confesando su pecado. Señor, examíname, yo, de verdad que yo te amo, Señor. Pero muéstrame si en mí hay hipocresía. Señor, muéstramelo, perdóname. Me los imagino temblando, llenos de temor, porque han comprendido que nuestro Dios es fuego consumidor, que con Dios no se juega, que nadie se burla de Dios. Iglesia, tenemos que recuperar una mayor medida del temor de Dios. Tenemos que recuperarla. Escucha, este temor no es miedo que nos lleva a escondernos de Dios como aquel que se esconde de alguien que le quiere hacer daño. Este temor que llenó y que creció en la iglesia es un temor de respeto por Dios, que no te lleva a huir de Dios, sino a correr hacia Dios para refugiarte en Él. Es un temor que te lleva a andar con cuidado, a no jugar. Y el texto bíblico dice que esta iglesia se llenó de temor, pero ojo, no solo se llenó esta iglesia de temor. Hay un versículo que no hemos leído y que en realidad toca predicar la semana que viene, pero es que si no lo menciono reviento. No sé quién le toca predicar la semana que viene. Dice, lo voy a leer rapidísimo, en Hechos 5:12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Siguiente versículo. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Otras versiones dicen que los demás no se atrevían a juntarse con ellos, aunque los alababan grandemente. Los demás no se está refiriendo a la gente de la iglesia, se está refiriendo a los incrédulos, que escucharon lo que había sucedido con Ananías y Safira. Y estos decían, la verdad que esa gente que se reúne allí son muy buena gente, pero yo allí no voy. Allí hay algo invisible, yo no te lo sé explicar, allí hay un poder que da miedo. Es como si entramos allí y nos sentimos desnudos y yo no quiero caer muerto. Ya iré algún día, pero no se atrevían a juntarse con ellos. Mirad, cuando una iglesia vive en el temor del Señor, cuando Dios está obrando poderosamente en una iglesia, Dios mantiene a raya a demonios, a mensajeros, a cualquier persona. Cuando no hay el temor de Dios en una iglesia, cuando todos viven en hipocresía, en apariencia, entonces cualquier persona puede entrar ahí y hacer cualquier cosa. Por eso tenemos que decir, Señor, llena esta iglesia de Torre del Campo, ayuda a la gloriosa presencia aquí. Que esta sea una iglesia no llena de sombras, sino de luces, y que las luces disipen la oscuridad. Mira, yo no quiero que tú te vayas hoy de aquí sintiéndote expuesto o machacado. No quiero que te vayas de aquí pensando que Dios quiere fulminarte. De hecho, si Dios te está hablando esto, es precisamente porque no quiere fulminarte. Si no, te fulminaría y punto. Él está diciéndote, hijo mío, hija mía, sé sincero, sé honesto. Procura mi gloria, olvídate de ti mismo, bájate del escenario, toma la cruz, toma tus deseos egoístas, llévalos a la cruz. No procures más un fuerte aplauso, sino únicamente para mí.
Arrepiéntete y recibe la gracia para vivir en libertad de esos deseos egoístas. Mira, no es casualidad que la providencia de Dios haya permitido que tú estés hoy aquí escuchando este mensaje. Si tú eres creyente y estás luchando contra el pecado de simulación, de hipocresía, arrepiéntete de tu pecado. Confiésalo y apártate de él, porque como dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú no eres creyente y hasta ahora has estado viviendo de espaldas a Dios, buscando tu propia gloria personal, en lugar de la de Dios, Dios te está invitando hoy a arrepentirte de ese pecado vanidoso y arrogante y acudir a Cristo para alcanzar en Él la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque solo Él puede hacerte libre de este pecado y darte vida eterna y vida abundante. Amén. Vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas tu palabra, que nos ayudes, Señor, a tomar muy en serio esta advertencia, a seguir el ejemplo positivo de esta iglesia primitiva, pero también a ser consciente de la realidad de este enemigo espiritual que trata de envenenar y dañar esta iglesia desde dentro. Señor, no queremos ser afectados por los dardos del maligno. Ayúdanos a vivir con la armadura de Dios, a honrarte, a temerte con un temor reverente, santo. No a nosotros, Señor. Perdónanos cuando buscamos gloria, reconocimiento. No a nosotros. A tu nombre da gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Dios.